Una parte importante para debatir adecuadamente es reconocer lo que es una moción. Que básicamente cuando nosotros hablamos de un debate, primero identificamos sobre qué se trata. Por ejemplo, sobre legalización de drogas, sobre el aborto, sobre eutanasia y sobre estos temas generales. Sin embargo, cuando ya hablamos en un debate formal, es necesario identificar cuál es la moción a debatir, es decir, esa oración ya bien definida sobre la cual es que las posturas tanto propositiva como de oposición se van a enfrentar en un ejercicio dialéctico. Entonces, cuando hablamos de una moción debemos reconocer que existen tres tipos de mociones o de tesis, como también se les suele llamar. Estos son tesis política, de hecho y de valor. Y ahorita vamos a revisar cada una de estas, cómo deberíamos debatirla. Primero, una moción política básicamente trata de que la parte que propone en un debate busca cambiar el status quo a través de alguna medida, de alguna política pública, y entonces lo que busca durante el debate es que los jueces acepten que es una propuesta viable, lícita, necesaria y que por ende debería ser aceptada. Y la oposición entonces lo que deberá de hacer es tratar de demostrarle a los jueces o al panel de jurados cómo esta propuesta que tiene la postura propositiva no debería ser aceptada por X o Y razón. Esa es la esencia de una moción política. Cuando hablamos de una moción de hecho, es una moción en la cual básicamente lo que se debate es si un fenómeno es o no es decir, si lo podemos categorizar o no en determinado concepto. Y finalmente, una moción valorativa, lo que se debate es, se comparan escenarios y la proposición y la oposición desde su respectivo escenario buscan convencer al panel de jueces de que su escenario es más benéfico, es más favorable, es más deseable por alguna razón. Ahora vamos con un par de ejemplos de cada uno de estos tipos de tesis para que nos quede bien en claro. Por ejemplo, si estamos hablando de una moción política, un ejemplo sería: esta casa prohibiría la existencia de universidades privadas. Básicamente aquí el debate es, yo como proposición les diría de qué manera prohibiría que existan este tipo de universidades por los perjuicios que causa, por la desigualdad y lo que yo quiera, pero entonces responder por qué debería yo hacerlo. Un ejemplo de una moción de hecho sería: esta casa considera que Venezuela es un estado fallido, en el cual el debate es básicamente si las características que tiene actualmente Venezuela lo permiten que lo categoricemos como un país en estado fallido o no, que aún con las deficiencias sigue siendo un estado funcional. Y finalmente, una moción valorativa podría ser: esta casa preferiría un mundo pobre a uno desigual. Creo que aquí queda claro cuáles son los dos escenarios, tenemos dos posibles mundos y la proposición debe defender que sería mejor un mundo pobre y la oposición que no, que sería mejor un mundo desigual, asumiendo claro que solamente existen estas dos alternativas.